Comunidad INEA Radio es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. ¿Qué tal? Bienvenidos a Comunidad INEA Radio, esta coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Los saludamos desde la Ciudad de México, Alejandra Cruz López y Francisco Ortiz Mendoza, acompañados por todo el equipo de producción. Así es, ya están listos para iniciar esta segunda emisión del año. Bueno, pues pónganse cómodos, tengan a la mano algo en donde anotar. Puede ser una libreta y un lápiz, una pluma o en su propio celular, para que apunten los datos que daremos a lo largo del programa y que les serán de mucha utilidad si es que se queda alguna duda con respecto a los contenidos de este programa. Nosotros también ya estamos cómodos y listos para iniciar Comunidad INEA Radio. Arrancamos. Hoy en Comunidad INEA Radio, festejamos el Día Mundial del Braille, promoviendo nuestro modelo educativo dirigido a las personas ciegas y débiles visuales. En ¿Sabías qué? Conoceremos 10 datos básicos sobre los pueblos indígenas de México. Reflexionaremos sobre el respeto. En la música nos pondremos a bailar con la cumbia huasteca La Francisca. Recordaremos a Juan Rulfo a 37 años de su muerte. Escucharemos la frase de la semana. Y en Leyendas para Soñar, Leonardo da Silva nos platica la historia del colibrí. Comunidad INEA Radio. Pues ya iniciamos este programa con secciones muy variadas que esperamos les guste a chicos y grandes. Así que no perdamos más tiempo porque estos 30 minutos siempre se nos pasan volando. Vámonos a escuchar entonces a Pati Tirado, que el día de hoy nos platica sobre el MEBIT en braille. Si ustedes conocen a alguien que tenga algún problema visual, por favor sean nuestro portavoz y acérquenlos a INEA. Esto es el reportaje especial. Reportaje. El pasado 4 de enero se celebró el Día Mundial del Braille, fecha que fue proclamada por la Asamblea General de la ONU a partir del 2019, con el objetivo de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos de las personas ciegas y con deficiencia visual. El braille es una representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos que utiliza 6 puntos para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos. Ese sistema de escritura lo usan las personas ciegas o con deficiencia visual para leer libros y publicaciones, garantizar la comunicación de información importante para ellas y otras personas, y representa competencia, independencia e igualdad. Además, es un medio de comunicación para las personas ciegas, como se refleja en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y puede ser esencial para la educación, la libertad de expresión y opinión, el acceso a la información y su inclusión. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de discapacidad visual, y esto hace que sea más probable que vivan en la pobreza, tengan peor salud y se encuentren desfavorecidos para acceder a la educación y al empleo. En México, según el Censo de Población y Vivienda INEGI de 2010, habla de 591.040 personas en esta condición. Consciente de la diversidad de la población mexicana en situación de exclusión educativa, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, puso en marcha una estrategia de atención focalizada que responde a las características particulares de las personas con discapacidad visual, el MEBIT en braille. Es una vertiente del modelo de educación para la vida y el trabajo, dirigida a personas ciegas o débiles visuales de 15 años o más que no han iniciado o concluido su educación primaria o secundaria. Utiliza materiales y estrategias didácticas de apoyo adaptadas a las características de este grupo de la población, que requiere asesoría educativa y espacios adecuados de aprendizaje. Los módulos se complementan con otros materiales como hojas especiales para la realización de actividades, regleta y punzón, y otros objetos adecuados para que puedan avanzar en el estudio de sus módulos. Cabe señalar que el INEA siempre ha procurado la atención a esta población mediante el uso de los materiales existentes y de la generación de estrategias que faciliten el acceso a los contenidos educativos. Por ejemplo, se estableció un modelo de atención con computadoras parlantes para la atención de invidentes que funciona haciendo uso de un lector de pantalla llamado White, y un curso de dactilografía interactiva 11
pero con el MEVID Braille es la primera vez que se cuenta con una opción educativa integrada con materiales didácticos y de apoyo completamente adaptados a sus necesidades y características. Este es el momento oportuno para identificar a personas con discapacidad visual y que las puedan llevar a la plaza comunitaria más cercana en los 31 estados del país y en Ciudad de México. Para obtener mayor información sobre MEVID en Braille, te puedes comunicar sin costo al 800-0060-300. Yo soy Patricia Tirado y regresamos a cabina a su programa Comunidad INEA Radio con Francisco y Alejandra. Comunidad INEA Radio. Pues más claro ni el agua. Muchas gracias, Pati, y gracias a todas las personas que nos ayudarán a acercar a más usuarios que requieren de nuestros servicios educativos. Recuerden que en el INEA todo, absolutamente todo, es gratis. Ustedes no van a gastar en ningún material. Otro de los sectores en condiciones de vulnerabilidad que atendemos en el INEA son precisamente los grupos y comunidades indígenas en todo el país. Para ello tenemos el MEVID Indígena Bilingüe. Y justo hablando sobre este sector, hoy, en ¿Sabías qué?, Daniel Espinosa nos comparte sobre los 10 datos que debes conocer sobre los pueblos indígenas de México. Vamos a escucharla. ¿Sabías qué? Los pueblos indígenas son fundamentales en el mosaico de culturas y tradiciones que han contribuido a la construcción de un México moderno. Para entender nuestro país, es necesario conocer a sus pueblos originarios, su realidad y costumbres, así como apreciar su cultura y tradiciones. Es por eso que hoy te platico 10 datos acerca de los pueblos indígenas. 1. El 15% de la población mexicana son indígenas, lo que equivale a 15.700.000 personas. 2. México cuenta con 62 pueblos indígenas, náhuatl, mayas, zapotecas, otomíes y mazahuas son solo algunos de ellos. 3. Este sector de la población ocupa aproximadamente la quinta parte del territorio del país, siendo los estados de Oaxaca y Chiapas los que más indígenas albergan. 4. El 27.3% de la población indígena no sabe leer ni escribir, uno de los principales retos que tenemos en el INEA. 5. El 26.8% de la población indígena de entre 15 y 59 años no cuenta con ningún nivel de estudios. 6. Las mujeres presentan más exclusión educativa que los hombres, con un 25.9% sobre 14.8% respectivamente. 7. Las mujeres indígenas de entre 12 y 49 años tienen un promedio de 2 hijos, un factor que, en muchos casos, es determinante para la interrupción de sus estudios. 8. La leña y carbón son la base de la cocina indígena, con un 65.9% de hogares que los usa. 9. El 16.2% de los hogares indígenas tienen como cabeza de familia a una mujer. 10. En 1992, México se reconoció como una nación pluricultural. Conscientes del gran reto que implica la educación para este sector de nuestro país, en el INEA desarrollamos una vertiente del modelo educativo MEVID, a las características de estos grupos, generando materiales en más de 65 lenguas originarias, con el fin de que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas puedan aprender a leer y escribir en su lengua y después en español como segundo idioma. Mi nombre es Daniel Espinosa. Quédense con nosotros en Comunidad INEA Radio. Los espero la próxima semana con más información. Comunidad INEA Radio. Gracias, Dani, y a todos ustedes los invitamos a que se acerquen a INEA, ya sea a iniciar o a terminar sus estudios básicos. Recuerden que no importa la edad, aquí siempre tenemos un lugar para ustedes y nos adaptamos al tiempo que le quieran dedicar a sus estudios. Así es, si quieren más información, pueden comunicarse con nosotros al siguiente número. 800-0060-300 es la alada nacional del INEA. ¿La puedes repetir, Ale, por favor? Con mucho gusto, 800-0060-300, en donde vamos a brindarles todos los datos y pormenores de nuestros servicios. Y antes de irnos a la sección musical, que por cierto hoy está muy movida, vamos a reflexionar sobre uno de los valores más importantes para el ser humano, el respeto. Hoy, Connie Torres nos presenta Pensemos juntos. Vivir en sociedad nos hace reflexionar sobre el valor del respeto.
pero con este viene la diferencia de ideas y la tolerancia. En pocas palabras, ¿qué hay que saber sobre el respeto, la pluralidad y la tolerancia? Hablar de respeto es hablar de los demás. Es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer y dónde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes y reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar por el bien común. Sin embargo, el respeto no es solo hacia las leyes o la actuación de las personas. También tiene que ver con la autoridad, como sucede con los hijos y sus padres, o los alumnos con sus maestros. Es también una forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como personas. El respeto también tiene que ver con las creencias religiosas, ya sea porque en nuestro hogar tuvimos una determinada formación o porque a lo largo de la vida nos hemos ido formando una convicción. Todos tenemos una posición respecto de la religión y de la espiritualidad. Es tan íntima la convicción religiosa que es una de las fuentes de problemas más comunes en la historia de la humanidad. Es uno de los valores más importantes que debemos cultivar desde el hogar y la escuela, con nuestra familia, amigos y todas las personas que están alrededor. Es la base sobre la que se sustentan las relaciones entre las personas y por tanto es esencial para que exista una sana convivencia y para que haya armonía dentro de la comunidad. El respeto va más allá de ceder el asiento o decir salud. El respeto tiene que ver con no tomar cosas que no son tuyas, con no hablar mal de las personas, pero sobre todo con no faltarte el respeto a ti mismo con acciones o actitudes que traicionan tus convicciones. Por eso, en Comunidad INEA Radio te invitamos a practicar el respeto todos los días, con todas las personas a tu alrededor. Recuerda que una gota no hace lluvia, pero millones hacen un mar. Juntos es más fácil construir una mejor sociedad, un mejor México y un mejor mundo para todos. Yo soy Connie Torres, seguimos en Comunidad INEA Radio. Hasta pronto. Comunidad INEA Radio. Así es, Connie. Muchas gracias por ponernos a reflexionar sobre este importante valor que tanto se ha perdido en algunas sociedades. Ahora sí, llegó el momento de ponernos a bailar con una cumbia huasteca en náhuatl, titulada La Francisca. Disfrútenla con nosotros aquí en Comunidad INEA Radio. Hasta Coyolita. No vamos pa' Itahuelcualanqui, pampa nahuani mitisteki. No vamos pa' Itahuelcualanqui, pampa nahuani mitisteki. Kinilwiamoniteki, tinawasani tonal coche. Kinilwiamoniteki, tinawasani tonal coche.
mo chokilia ne chilwi ko ne moini wa ke mona na mo chokilia ke askana tite pani ta gwanye kamo kwalankishia ke askana tite pani ta gwanye kamo kwalankishia Joey Francisca Mas que amo que negi bye Comunidad INEA Radio. Comunidad INEA Radio. Bueno, pues ahora sí nos pusimos todos a bailar con esta bonita cumbia. Seguramente también en sus casas más de uno lo hizo, ¿no es cierto? Pues aquí en la cabina todos nos pusimos a bailar. Ahora sí ya casi nos vamos, pero antes queremos compartirles nuestras redes sociales a través de las cuales podemos tener un contacto directo con ustedes. Así es, tenemos una cuenta en Facebook. Ahí nos pueden buscar como INEA Nacional. También en Twitter. Ahí aparecemos como @INEAMX. Y una más en Instagram. Ahí pueden encontrarnos como INEA-MX. Escríbanos, por favor, estaremos muy contentos de leer sus comentarios, dudas, sugerencias y todo lo que quieran comunicarnos a través de estas redes sociales. Vamos ahora a nuestras dos últimas secciones que hoy están muy ligadas. Como un homenaje al gran escritor Juan Rulfo a 37 años de su muerte, le dedicaremos nuestra sección de Hoy Recordamos en la voz de Víctor Trevilla. Hoy recordamos... Esta ocasión, en Comunidad INEA Radio, conmemoramos orgullosos y con respeto el fallecimiento de Juan Rulfo, uno de los escritores hispanohablantes más importantes del siglo pasado. Nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, un pueblo cercano a Sayula, allá en Jalisco. Este lugar, que fue testigo de la infancia del escritor mexicano, contaba en ese entonces con unos 2,000 habitantes, calles torcidas y empinadas. Apulco, lugar también donde la familia acomodada de los Rulfo fue despojada de sus bienes, e incluso parientes cercanos a Juan, como su padre y abuelo, perdieron la vida durante la Revolución Cristera, que tuvo origen en 1926 y se prolongó hasta 1928. Poco después, fallece de igual manera su madre, quedando así bajo los cuidados de la abuela. Frente a la situación, Juan Rulfo y su abuela terminaron trasladándose a Guadalajara, donde él es ingresado a un orfanato de naturaleza carcelaria, según las palabras propias del escritor. Allí, lo único que aprendió fue a deprimirse, contaba. Sin embargo, desde antes el carácter introvertido y reservado de este importante escritor mexicano ya formaba parte de su personalidad, pero estas experiencias trágicas lo obligaron durante su vida a aprender a vivir en soledad y a temer a las multitudes, como le confesó a Joaquín Soler Serrano, de Radiotelevisión Española en 1977. Rulfo estudió contabilidad en Guadalajara, pues según él, era la única carrera de carácter práctico y funcional en aquel lugar y en aquellos años. Para 1933 y con 15 años de edad, emigró a la Ciudad de México, donde se desenvolvió como recaudador de rentas, entre otros empleos más bien raros. De ellos, destacan el de agente de inmigración, donde duró 10 años persiguiendo extranjeros ilegales. Nunca atrapó a ninguno. Fue en 1940, cuando Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno sostuvo por primera vez con ánimos literarios la pluma y escribió su primera novela. Esta hablaba sobre la Ciudad de México y fue él mismo quien se encargó de destruirla por ser, en sus palabras, muy mala. 2 años después, publica en la revista América su primer cuento, La vida no es muy seria en sus cosas. En 1945 publica otro cuento, Nos han dado la tierra. Este ya estaría incluido más tarde en su éxito, El llano en llamas, publicado en 1953, y con un contenido de 15 cuentos. Para finales de los 80 ya había vendidas 400,000 copias de esta recopilación, un récord sin precedentes para el mundo de la literatura hispanohablante. Sin embargo, 2 años más tarde, en 1955, es publicado Pedro Páramo, la obra que se encargaría de brindarle a Juan Rulfo una notoriedad universal indiscutible y evidenciada por los premios Javier Villaurrutia en ese mismo año, así como el Premio Nacional de Literatura en 1970 y el Príncipe de Asturias de España en 1983. Finalmente, el 7 de enero de 1986 fallece víctima de cáncer pulmonar, pero su legado e identidad como escritor mexicano posterior al proceso revolucionario que marcó a nuestro país perdurará por años en la conciencia nacional. Mi nombre es Víctor Trevilla, estás en Comunidad INEA Radio. Comunidad INEA Radio. La frase Juan Rulfo. Felipa dice que los grillos hacen ruido siempre, sin pararse ni a respirar.
para que no se oigan los gritos de las ánimas que están penando en el purgatorio. El día que se acaben los grillos, el mundo se llenará de los gritos de las ánimas santas y todos echaremos a correr espantados por el susto. Esta famosa cita pertenece al libro El Llano en Llamas, escrito en 1953 por el gran Juan Rulfo. Yo soy Yareli Gamiño y los espero muy pronto. Comunidad INEA Radio. Muchas gracias, Víctor, por compartirnos estos datos del maestro Juan Rulfo. Y por supuesto agradecemos también a Yareli Gamiño que nos haya compartido este fragmento de una de sus obras más representativas en la frase de la semana. Vamos a cerrar este programa con una sección en donde Leonardo da Silva nos lleva a conocer esas historias que le dan sentido a nuestra cultura. Esto es... Leyendas para soñar. El colibrí es sin duda una de las aves más especiales del mundo. Es la única polinizadora, la única que posee un pico tan largo y delgado que es capaz de volar hacia atrás. Es también la que aplica por mucho el aleteo más rápido. Por sus alas atraviesa el aire hasta 55 veces por segundo. Tal vez por sus numerosas singularidades, incluida su hermosura, esta ave oriunda de América ocupa un rol esencial en la cosmogonía prehispánica. Además, como sabemos, las antiguas culturas mesoamericanas, desde los mayas hasta los aztecas, valoraban mucho las plumas de pájaros de colores brillantes. En este sentido, el colibrí es una de las pocas aves con plumaje colorido y metálico, era particularmente apreciada. Para muestra de su importancia entre los aztecas, basta recordar que fue el colibrí quien los condujo hasta Aztlán. Esta preciosa ave, que en náhuatl es nombrada Huitzilin, es considerada como el nahual de la guerra. Entre los mayas también ocupaba un lugar privilegiado, fungiendo como una suerte de mensajero entre los dioses y los humanos. En ambos casos el colibrí era admirado por su vitalidad y belleza. El mito azteca. Cuenta la leyenda que estaba Coatlicue, diosa de la fertilidad, también conocida como la de la falda de serpientes, barriendo el templo de Cuautepec, que significa montaña de serpiente, cuando encontró unas hermosas plumas de colibrí que resguardó en su seno, y con ello quedó embarazada. Ese bebé en su vientre era nada menos y nada más que Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y aunque su otra hija, Colyolxauhqui, planeaba la muerte de su madre por una presunta deshonra, al desconocerse quién era el padre, el bebé hablaba a su madre desde el vientre para apaciguarla, advirtiendo que él mismo la defendería. Eventualmente Huitzilopochtli nació y llegó a este mundo equipado con una armadura, un escudo de águila, una sandalia de plumas de colibrí en el pie izquierdo, y Huixalcoatl o serpiente de fuego. Con ella venció a sus 400 hermanos y cortó la cabeza de su hermana Coyolxauhqui, que luego lanzó al aire y se convirtió en la luna, una hermosa metáfora sobre el renacimiento y muerte de la luna cada mes. Por su parte existe un mito maya que cuenta que cuando los dioses crearon todas las cosas, notaron que aún faltaba un encargado de llevar sus deseos y pensamientos al mundo. Tomaron una flecha muy pequeña, soplaron sobre ella y entonces voló. Luego cobró vida y se convirtió en Exumsum, colibrí. Para los mayas, los colibríes llevan los buenos pensamientos de otros hombres. Sea cual sea el origen de un colibrí, si un día te encuentras con uno, cuéntale un deseo, él lo tomará y lo llevará hacia la persona correcta para que se haga realidad. Yo soy Leonardo da Silva Vieira, los espero muy pronto con más historias en Leyendas para Soñar. Comunidad INEA Radio. Gracias, Leonardo. Ahora sí, bueno, pues se nos terminó este programa, pero los esperamos la próxima semana con más secciones pensadas justamente en ustedes y para ustedes. Nos despedimos, Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez en la realización. Daniela Espinosa, Yareli Gamiño y Leonardo da Silva en los reportajes especiales. Patricia Tirado y Víctor Hugo Trevilla en la investigación. Y con el respaldo siempre de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Tenemos una cita aquí la próxima semana en Comunidad INEA Radio 2020. Los esperamos.
Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Gobierno de México.